Listo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del primer principio, que yo lo pongo como el primer principio resultado del fracaso, porque de alguna manera el concepto de la generalización del concepto de la conservación de la energía, partiendo un poco de las ideas de la energía mecánica, fue más un resultado de fracasos que de éxitos. Porque el hombre siempre luchó siempre de alguna manera el razonamiento humano no es un razonamiento totalmente lógico. Realmente tiene un montón de prejuicios y preconceptos que condicionan la forma de pensar. Por suerte la naturaleza es mucho más terca que la terquedad de la racionalidad humana y triunfa la naturaleza. Entonces, vamos a recordar un poco el concepto de conservación de la energía, así general, no el particular de la mecánica. Un poco fue intuido acordémonos que como vimos en la última clase, por Julius von Mayer en 1842, que encuentra de alguna manera una equivalencia entre el calor y el trabajo mecánico. Después fue ratificado por los experimentos de Joule, y en base de eso permitió la formulación del concepto de la generalización de la conservación de la energía. Y permitió también anexar las ideas desarrolladas por Carnot sobre el concepto de la energía interna. Yo había metido la pata un poco cuando le hablé del trabajo diabático. En realidad el trabajo no es una función de estado, lo que es función de estado siempre es la energía. En ese caso, numéricamente, cuando yo le había comentado el tema, la variación de trabajo mecánico era igual numéricamente a la diferencia de energía interna, entendiendo energía interna como la expresión del comportamiento microscópico de lo que hay dentro del sistema. Eso era un poco lo que de alguna manera, había cometido un pequeño error conceptual. Ahora me lo corrijo. Entonces, la idea del primer principio es que la variación del cambio de energía interna en el interior de un sistema es la diferencia entre el calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. Esto de alguna manera se tiene que conservar. O sea, ¿qué significa? Que se tiene que respetar la igualdad. Eso significa que se tiene que conservar. O sea, la igualdad no es una desigualdad. Siempre es una igualdad eso. Y eso trae grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque hay históricamente anterior al segundo principio que se formuló primero, que fue el teorema de Carnot, después el primer principio que de alguna manera lo intuyó Mayer, existían conceptos anteriores que era el concepto del móvil perpetuo. ¿Qué se llama móvil perpetuo? Justamente el hecho de un móvil que uno puede obtener energía de la nada, o que se puede mover por el hecho de aprovechar la energía disipada. En función de eso existen dos tipos de móvil. Móvil perpetuo de primera especie es toda máquina que funciona perpetuamente, produce trabajo sin ninguna entrada externa de energía y sujeta a ninguna pérdida. Pasando el tiempo, la máquina seguirá funcionando sin detenerse. Es decir, yo puedo obtener energía espontáneamente de la nada. Eso es un móvil perpetuo de primera especie. O sea, no solo violaría el concepto de energía general, sino inclusive violaría el concepto de conservación de la energía mecánica, que fue, después lo vamos a ver si lo puedo dar hoy, fue propuesto por Leibniz. Pero acordarse de que en la época de Leibniz todavía no había suficiente evidencia empírica
para poder desafiar racionalmente de esa formulación. Y el móvil perpetuo de segunda especie, que es toda máquina que funciona periódicamente, la cual transforma el total de la energía en otro tipo, es decir, mecánica eléctrica sin pérdida alguna en el proceso. Eso después lo van a ver con Horacio, eso también es imposible, porque violaría lo que sería la interpretación de Clausius de la energía, de del segundo principio. Contradeciría el segundo principio de Clausius. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente al móvil perpetuo de primera especie, que es el que corresponde a la conservación de la energía, o sea, relacionado con el primer principio. Entonces, una máquina perpetua de primera especie es donde se crea energía de la nada. Es decir, yo tengo una máquina autónoma, se obtiene un trabajo útil de esta máquina autónoma y yo permito de que esa máquina autónoma me mueva, o sea, produzca un trabajo. O sea, obtenga una energía. O sea, que de una manera como que la energía se creara de la nada. Eso iba muy acorde con las ideas de la biología de los seres vivos de la época. Había una concepción medieval, por ejemplo, de que la vida se creaba de la nada. Entonces, si la vida se creaba de la nada, también la energía se podía crear de la nada si yo tuviera la máquina que me lo pudiera hacer. Eran ideas medievales. Porque estaba el concepto de las ideas medievales, de lo que se llamó de una manera, la filosofía escolástica, estaba basada en el concepto de la Biblia y de la religiosidad, en la cual Dios creó de la nada el universo. Claro, todo lo creacionista. ¿Cómo? Las ideas creacionistas, sí. Ideas creacionistas, que todavía siguen existiendo, con otra formulación racional, pero siguen existiendo. Lo que ocurre es que no había experiencia empírica que te lo pudiera contradecir. Un ejemplo de móvil perpetuo es la famosa cascada de Escher, en la cual, si uno vemos acá, esta es una máquina que en teoría podría obtener la energía de la nada, y si uno lo ve, bueno, quedaría un poco extraño. Esta rueda se movería eternamente. Lo que ocurre es que en la cascada de Escher lo que se juega con las perspectivas para crear este móvil teórico de primera especie. Pero en la humanidad, de una manera, hubo un intento de hacerlo. Está la famosa rueda de a ver si lo pronuncio bien, Bhaskara. La rueda de Bhaskara de formulada en el siglo XII de nuestra era, es una rueda de este tipo en la cual el efecto que produce el fluido que yo tengo acá adentro hace una palanca, un efecto de palanca, que me tendría que acelerar. Fíjense que el momento que yo tengo acá es mayor que el momento que tengo acá. Y esto, en teoría, me tendría que extraer energía de la gravedad. O sea, Bhaskara, no sé cómo pronunciarlo, era un inventor del antiguo imperio, del principio del Imperio Otomano. Se le ocurrió esta idea para extraer energía de la gravedad. En sus infructuosos intentos nunca lo pudo hacer, pero está muy ingeniosa la idea. Usaba el hecho de diferencias de momento producidos por la gravedad. Si ustedes quieren, pueden estudiarlo mecánicamente. Total, con lo que saben de física 1, lo pueden estudiar, esta ruedita. Perdón, ¿por qué tiene más momento a la derecha que a la izquierda? Porque fíjate que acá vos lo que tenés, acá mirá dónde está ubicado el fluido. Fíjate que el fluido acá... ¿Qué tan lejos del eje está ubicado el fluido, o el centro de gravedad del fluido? Claro, exactamente.
Es como si da la impresión de que eso, el tipo quiso hacer la rueda hidráulica del dibujo anterior, digamos, de la famosa rueda hidráulica, nada más que sin flujo de agua, Claro, sin flujo de líquido. porque la idea es extraer energía de la gravedad. Esa era la idea. Bueno, lamentablemente, la pueden buscar fotos de documentos de la época que están en internet, con Google se los puede dar. Igual que la cadena que corre por el plano inclinado. También, esa no se me ocurrió. También un dibujo famoso de... no me acuerdo atribuido a quién. Que es un plano inclinado, un triángulo, digamos, y una especie de cadena de rodillos que se desliza hacia abajo. Los rodillos ruedan por el plano inclinado, siguen por abajo. Y a ver si... Seguí, que voy a ver si lo encuentro. Pero bueno, dale. La rueda, me voy a repuntar, lo voy a pronunciar como me salga, Vascara. La rueda árabe del siglo IX, fíjense que esta es la rueda de función, o sea, todo esto se basa, la rueda de Vascara, que es un fluido, se basa en la rueda árabe del siglo IX. Fíjense que también en el siglo IX, acá un poco como dice Horacio, fíjense que acá queda más claro que acá yo tengo un momento de fuerza mayor que de este lado. Entonces, en teoría, esto tendría que sacarle energía a la gravedad. Lo mismo que esto que está acá. Esto que está acá, esto cae. Esta ruedita cae y supongo que al caer le extraigo la energía de la gravedad. Lo que no tiene en cuenta esto que cuando uno sube esta ruedita, ¿no? Le sacan de alguna manera, le pierde energía cinética debido a la gravedad. O sea, piensen que en el siglo IX la idea de Leibniz de conservación de energía mecánica no existía. Así que todo esto, para el razonamiento de la época, tenía lógica. Si no funciona, era porque no habíamos encontrado la forma. ¿Estamos? O sea que, pero era coherente mentalmente con la idea de la época. Estamos hablando del siglo IX. En pleno auge estaba el razonamiento medieval y la ciencia estaba por el lado de los musulmanes. Otro intento de este estilo para poder de alguna manera ya más elaborado para el tema del aprovechamiento de esto es la famosa máquina de Kircher del siglo XVII. La máquina de Kircher del siglo XVII es lo siguiente. Yo aprovecho el efecto de la capilaridad a través de una mecha, o sea, una soga, asciende agua, el agua es depositada en un estanque, esta desciende por gravedad y mueve un molino. Entonces, yo le estoy sacando, obtiene este efecto, obtiene trabajo a través de la ascensión capilar incompleta. ¿Por qué? Porque yo corto acá la mecha antes que llegue al límite arriba y supongo que esto me tiene que producir un goteo. Entonces la gran pregunta es la siguiente, que yo le hago un desafío, de alguna manera que lo dejo grabado, ¿no? Aquel alumno de ustedes de la materia que me demuestre de que esto no puede funcionar, ¿no? Le doy por aprobada la materia. Porque si uno lo ve a primera vista está genial. O sea, asciende por capilaridad, yo corto el tubo capilar antes de que complete la columna de agua, entonces tendría que escurrir, ¿no? Y después recupero energía, ese hecho, aprovecho esa energía y la aprovecho moviendo una rueda. Bueno, esta máquina fue un fracaso también, pero me gustaría
ustedes me lo demuestren por qué es el fracaso. Aquel que me lo demuestre me va a demostrar a mí que tiene un dominio de la materia, ¿no? Que lo justifique con lo que nosotros vamos a ver. Entonces, si lo llega a hacer, creo que yo tendría que darle directamente por aprobar la materia. Pero ¿cuánta agua va a bajar en comparación a la que sube? Y a investigarlo. Bueno. Fíjate que Pero solo con saber primer principio y todo lo que sabemos ya podríamos deducirlo. con un poquito más de lo que van a ver con Horacio ya lo pueden deducir. Pero esto de alguna manera también fracasó esto. No se crean que el tema de a partir del siglo XVIII, la cosa del hecho de la conservación de la energía, o sea, el hecho que se verifica la igualdad, quedó todo resuelto. Digamos así, la tosudez humana siguió manteniéndose. Se siguió tratando de ver si se podía sacar energía de la nada. Bueno, aunque ustedes no lo crean, en 1913, patente 9998, un argentino patenta la máquina de movimiento de primera especie para sacar energía de la nada. No he podido encontrar la patente, solamente encontré el número de patentes, pero si la rastreo, se las muestro para que lo lean. El tipo acá encuentra de que este sistema de alguna manera, de resortes con ruedas moviéndose y pesos, él patenta que puede sacarle energía a la gravedad. O sea, para que vean que no solo... Parece mentira, pero el argentino también se da ingenio para sacar este tipo de máquinas y hasta patentarlas. ¿Cómo hizo para patentarlas? No tengo idea. En teoría se tendría que haber... ¿Cómo hizo para demostrar? Tengo que buscar los fundamentos de la patente, que no lo he podido encontrar. Pero si lo llego a encontrar, se los comparto. Solamente pude encontrar que el número de patente, y no pude encontrar por el fundamento de la patente porque sí podría saber quién lo patentó. Sé que una vez consultando esto lo saqué de una charla ¿cómo se llama? De una charla que se dio en una AFA, que no recuerdo cuál fue, que hablaron sobre máquinas de movimiento perpetuo. Y yo le tomé una fotografía. Entonces, porque me llamó la atención de que inclusive el tema, que no solo se acabó con 1842, siguió estando el concepto de movimiento, de obtener energía a través de sacar energía a la gravedad. Siguió la cosa. Y bueno, unos argentinos pudieron hacerlo. Otro móvil perpetuo que este ya es de segunda especie, es este. Yo tengo un barco, este barco, el rozamiento, genera calor. Entonces yo extraigo la energía del calor del barco, mueve la máquina, ¿no? Hace trabajo, y que está acá mueve la hélice. Y entonces sigue produciendo el calor. Mientras se siga moviendo el barco, yo le voy a poder seguir obteniendo energía a través del calor por el rozamiento. Esto No es lo conocía. No lo conocía. Ese es el móvil perpetuo de segunda especie. Bueno, Horacio les va a demostrar de que esto viola el principio de Clausius, de segundo principio. ¿Está? Acá la energía se conserva, o sea que el primer principio no es violado, porque todos comprobamos del gran fracaso de lo que fue tratar de obtener energía de la nada, viola el primer principio. Pero no puede obtenerse, pero después nadie me prohíbe construir este barquito.
el famoso barquito de movimiento perpetuo de segunda especie. Bueno, lamentablemente, como vuelvo a repetir, las ideas, los primer y segundo principios de termodinámica se formularon a través de cosas que no funcionaron en la práctica, ¿no? O sea, como vuelvo a repetir, la naturaleza terminó siendo más testadura que la racionalidad humana. Así que este hecho no se pudo construir. ¿Estamos? Bueno, acá está de alguna manera, esta es la formulación matemática moderna del primer principio. Pero antes de la formulación matemática moderna del primer principio, les voy a comentar algo que por ahí, si alguna vez alguno de ustedes quieren seguir partículas elementales, ¿no? Hay algo que, bueno, ya es algo más moderno, ya más del siglo XX, apareció lo que se llamó la cuantificación del campo electromagnético. Cuando uno cuantifica el campo electromagnético, que después lo van a ver, de alguna manera se usa el oscilador armónico cuántico, eso lo van a ver en cuarto año, existe algo que se llama la energía del vacío. O sea, si yo le quito al espacio-tiempo, le quito la materia, sigue existiendo una energía subyacente que se llama energía del vacío. Esa energía tiene un valor bien definido, que son 23 joules por metro cúbico. Entonces uno podría pensar, bueno, yo a ver, ¿por qué no le puedo sacar energía al vacío? Bueno, se puede demostrar que si uno intenta sacar la energía del vacío, también está violando el segundo principio de la termodinámica. Uno diría, bueno, pero ¿y cómo saben que existe la energía del vacío? Bueno, cuando primero se lo intuyó teóricamente, pero no tenía forma de encontrarla. El que formula cómo poder demostrar la existencia del vacío es en un efecto que yo ahora no le puse en la presentación, pero si quieren búsquenlo, se llama el efecto Casimir. Si uno tiene dos placas conductoras neutras, no cargadas, ¿no? Si estuvieran cargadas se atraen o se repelen. Pero yo tengo dos placas conductoras neutras muy próximas entre sí, aparece una fuerza de atracción entre las placas proporcional a la distancia entre ellas elevada a la cuarta potencia, que se llama fuerza de Casimir. Esa fuerza existe y se obtuvo posterior a la teoría, ¿no? Que demuestra de que efectivamente existe una energía del vacío. Entonces, dentro de las placas, la energía del vacío disminuye. Y fuera de las placas, la energía del vacío aumenta. Entonces, las placas se atraen por fuerza de Casimir. Y entonces eso demuestra que la energía del vacío existe. Lamentablemente, por el segundo principio, no la puedo extraer. O sea, no le puedo extraer trabajo útil. Sería otro gran fracaso, porque la termodinámica manda, ¿no? Ahora bien, hay una forma de burlar a la termodinámica, no es de burlarla, no se burla la termodinámica, sino que se llama, parece que, si tengo tiempo por ahí, el año pasado lo mostré, ¿no? Si veo este año tengo tiempo y puedo, lo voy a mostrar, que se llaman las temperaturas negativas. Yo el año pasado hablé sobre temperaturas negativas. Uno puede encontrar temperaturas absolutas negativas porque se puede demostrar a través del primer principio, del segundo principio, que existe un cero absoluto, que se llama el cero termodinámico, ¿no? Por debajo del cero termodinámico, teóricamente y prácticamente se ha encontrado por lapso de tiempos muy cortos temperaturas que se llaman negativas. Bueno, si uno elabora una máquina que funciona solamente con temperaturas negativas, puede haber un móvil perpetuo de segunda especie. Entonces puedo sacarle la energía, hacer una máquina que funcione usando la energía del vacío.
O sea, teóricamente puede existir esa máquina si yo pudiera mantener establemente temperaturas termodinámicas negativas. Pero todo muy lindo en teoría, por ahora. ¿Estamos? Es decir, no estoy burlando la termodinámica, sino estoy usando algo que se ha encontrado por lapso de tiempos muy cortos, que se llaman temperaturas termodinámicas negativas. Pero como esas cosas solamente se las voy a mencionar, nosotros siempre vamos a usar temperaturas termodinámicas positivas. Por lo tanto, no se puede extraer el móvil perpetuo de segunda especie, nunca puede existir. ¿Estamos? Así como, pero lo que es seguro es que nunca va a existir es un móvil perpetuo de primera especie. Es una aclaración un poco que les comento, porque por ahí se hacen... Es una de las cosas que yo tuve que corregirle después a Oscarcito, que da un curso de teoría de campos, que él habló sobre ese tema. Y por ahí creo que se los da a los que da los cursos de teoría de campos. Cómo burlar el segundo principio de la termodinámica. En realidad no se burla el segundo principio. Hay que reformular el segundo principio para temperaturas negativas y entonces sale esa posibilidad. Pero como nosotros vamos a trabajar con temperaturas positivas, ese problema, ese choque conceptual no lo vamos a tener. Bueno, continuemos con lo que estaba hablando. Entonces, la formulación matemática del primer principio. La formulación matemática, con el convenio de signos que yo le había comentado en la última clase, se lo formula de esta manera. La formulación diferencial es esta, donde ahora yo tengo que esta y esta no son diferenciales exactas. La única diferencial exacta es la energía interna. Siempre teniendo en cuenta las ideas de Carnot. Primer principio aplicado a sistemas simples, bueno, todo depende de las variables que yo esté usando. Por ejemplo, el sistema que se llama en hidrostático, bueno, sería este. Entonces yo tengo presión, volumen y temperatura. En un alambre, acuérdense que el jueves habíamos deducido la ecuación de estado del alambre y el primer principio para el alambre, ¿no? Bueno, entonces tengo esto. Una lámina de tensión superficial, tengo esto. O sea, lo que estoy cambiando es el trabajo, la definición de trabajo. Alambre con tensión superficial, tengo esto. Para una pila eléctrica, bueno, eso lo van a ver en física 3. Tengo este que está acá. En un sólido dieléctrico, que también lo van a ver en física 3, tengo esto. Donde ahora tengo es el campo eléctrico y la carga. Acá lo que tengo es el área y la fuerza de tensión y el coeficiente de tensión superficial. En un sólido paramagnético, bueno, tengo el campo magnético y la magnetización. Ustedes no saben lo que es, pero lo van a ver en física 3. Es decir, uno puede, en general, es como uno define el trabajo teniendo en cuenta campos o distintos fenómenos. Son no es que sean distintos primeros principios, es como uno define el trabajo para cada situación de variables termodinámicas en particular. Pero en sí, acá lo pongo de una manera, porque acá le usa otro convenio de signos para el trabajo, para el convenio de signos que nosotros estamos usando, quedaría escrito de esta manera. O sea, de acá uno lo puede pasar esto del lado sumando y queda escrito así el primer principio para, en el caso de sistemas hidrostáticos, o sea, que son lo que nosotros vamos a usar. Procesos. Ahora vamos a ver procesos. ¿Por qué? Porque de alguna manera
lo que es importante, ¿qué es un proceso? Un proceso es una evolución termodinámica al cual uno le pone una condición de vínculo, que si no, de otra manera, sería una evolución permitida. Pero yo acá le voy a imponer una condición de vínculo. En función de las condiciones de vínculo que yo le ponga, van a ser los procesos, o sea, las evoluciones termodinámicas permitidas que va a ocurrir, que pueden ser o no reversibles. Todavía eso no lo he hablado, porque eso lo va a definir el segundo principio, si es o no reversible. ¿Qué tipo de proceso? Isocórico. Isocórico es un proceso a volumen constante. Entonces, de nuestra definición del primer principio que tenemos acá, si el proceso es isocórico, no hay cambio de volumen. Por tanto, toda la variación de energía interna se ve traducida numéricamente en una variación de calor, que puede ser un calor que ingresa al sistema o un calor que sale del sistema. O sea que en un proceso isocórico el único efecto es la variación de energía interna. Un proceso isobárico, que es un proceso en el cual la condición de vínculo, la presión es constante, bueno, de lo que nosotros vimos antes tenemos esto. Ahora P es constante, entonces puedo sacar el diferencial, factor común, algún trabajito de considerar el diferencial como un operador algebraico, y entonces me queda acá una magnitud. Acá. Esa magnitud que tengo acá se llama entalpía. Entonces, aparece una nueva magnitud que tiene una nueva magnitud que es una variable de estado, también es una variable de estado, que se llama entalpía, que justamente es esta magnitud. Entalpía, la variación de entalpía, en el caso de un proceso isobárico, lo que produce es un intercambio de calor con el sistema, con el entorno. Después vamos a ver problemas en los cuales aparece la entalpía. Pero sería una nueva variable de estado. Después vamos a ver, más adelante, esto lo llamaremos potenciales termodinámicos. En el caso de un proceso isotérmico, en un proceso generalmente isotérmico, en el caso de gases ideales, ¿no? O en el caso de situaciones en las cuales tenga una descripción microscópica, insensible a la presión, la variación de energía interna se mantiene, es cero. ¿Por qué? Porque generalmente uno explica que los fenómenos de cambio de estado y todo eso, o que el efecto de la temperatura, uno lo ve como un fenómeno de oscilación de microestados, o sea, de situaciones de oscilaciones internas de átomos. O sea, serían energías de microestados. Entonces uno, al ver la temperatura como energía de microestado, si yo no tengo que el proceso isotérmico, evidentemente la energía interna no tiene por qué cambiar. Ideas de Lavoisier. Entonces, en un proceso isotérmico, la variación de energía interna es cero y todo fenómeno se traduce en todo hecho de alguna manera, todo trabajo tiene que producir una variación de calor. O todo calor produce un cambio de trabajo. Otro ejemplo de proceso que no es isotérmico, pero es cíclico, en la cual la variación de energía interna igual a cero, también se cumple. Sería un ejemplo de proceso en la cual la variación total de energía interna es cero, pero no es isotérmico. Son los procesos cíclicos. Me olvidé de ponerlo. Ahora me acuerdo. Después lo voy a colocar cuando les pase las presentaciones. Otro ejemplo en la cual se cumple esta condición. Pero, en ejemplo, de condición de vínculo igual a de temperatura constante, siempre
la variación de calor tiene que tener como consecuencia un trabajo, o un trabajo que se desperdicia en calor, o un calor que se transforma en trabajo, pero en ese caso es un proceso cíclico. Pero no se puede. Bueno, en este caso, acá, sí es posible por el primer principio, pero si un calor se transforma en trabajo, hay una dirección que no se puede ocurrir. Sí puedo transformar trabajo en calor, o sea, lo desperdicio, pero al revés no puedo porque sería un móvil perpetuo de segunda especie. Entonces habría una dirección en esta igualdad, que el primer principio no es invisible esa dirección al primer principio. Más o menos entienden. Si no tengo un móvil perpetuo de segunda especie, digamos algo enrevesado, me dejo que lo mediten. Y después tenemos el proceso adiabático. Bueno, el proceso adiabático, en el caso de que yo tenga un trabajo hidrostático, la variación de energía interna, ¿por qué? Porque en adiabático, el intercambio de calor con el entorno es cero. Entonces ahí en ese proceso tengo que la variación numéricamente el trabajo hidrostático es la variación de energía interna. Bueno, capacidad calorífica que vienen devenidas del primer principio. Las capacidades caloríficas yo también las puedo obtener cuando uno tengo procesos. En el caso de un proceso isocórico, como habíamos encontrado, la variación de calor era debido a la variación de energía interna. Entonces, en función de esto, puedo definir calor a volumen constante como esta derivada parcial, que me va dada por este proceso. Entonces defino lo que sería un calor a volumen constante, o sea, una capacidad calorífica. Recuerden que esto es un concepto que viene del concepto del calórico, heredado del calórico, en el hecho que uno puede acumular calor. El calor no se puede acumular. Lo que se varía es la energía interna. O sea que el calor no se puede acumular, pero del heredado del calórico viene el concepto de capacidad calorífica. Lo mismo, en un proceso isobárico, yo puedo definir capacidad calorífica a presión constante, pero ahora en lugar de usar la energía interna en un proceso isobárico, voy a usar la entalpía. Entonces hay una relación entre el proceso isobárico, una especie de, digamos, de metáfora o muda, ¿no?, entre el proceso isobárico y isocórico, del cual yo intercambio energía interna por entalpía, intercambio volumen por presión. Hay una especie de metáfora en todo esto. Entonces, si yo tengo un proceso que ahora lo voy a encontrar como, ¿cómo lo obtengo empíricamente esto? Bueno, yo tengo que la energía interna es una función de la temperatura y del volumen, porque son mis dos variables que puedo controlar. Entonces, la variación de energía interna, que es un diferencial exacto, lo puedo escribir de esta manera, como habíamos visto en repaso de matemática. Bueno, entonces, si yo acá he definido esto como el calor a volumen constante, entonces lo puedo escribir de esta manera. Si el volumen es constante, entonces me queda que la variación ahora de energía interna es el calor a volumen constante, que yo lo puedo obtener empíricamente por algún método pajarito, y entonces puedo, conociendo los datos empíricos del calor a volumen constante en función de la temperatura, puedo obtener la variación de energía interna del sistema. Para el caso más complicado, si yo tengo una evolución a presión constante, la cosa no es tan elegante como a volumen constante. Si yo quiero hacer, por ejemplo, obtener la variación de energía interna, sería igual de elegante si yo obtuviera la variación de entalpía. Eso después lo veremos más tarde. Pero para el caso de que yo tuviera un proceso a presión constante, fíjense ahora, tengo la cuestión a presión constante, pero como ahora esta derivada que tengo acá en función de la temperatura, esa presión constante, tengo que relacionarlo con la entalpía,
a través de esta relación y la cosa me queda más complicada. Cuando yo tengo presión constante. Me queda, si bien queda dependiente de la temperatura, ahora me queda que en este caso de presión constante, la variación de energía a presión constante me queda dependiente del volumen. No me queda más solamente dependiente de la temperatura, con lo cual usar la energía interna para procesos a presión constante tiene una complejidad adicional. Por eso se reformula el tema y se usa la entalpía. Por eso esa metáfora que yo les puse. Me tengo que retirar, profesor. Bueno, no importa, sigo grabando la clase. Después la comparto. Fórmulas importantes. Una de las fórmulas importantes que hay acá, que después lo dejo como está en la práctica que tienen que deducir, es esta. La diferencia es la relación que hay entre el calor a presión constante y el calor a volumen constante. Está esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá se llama la relación de Gibbs-Duhamel. Bueno, la relación de Gibbs-Duhamel uno puede llevarla a valores, al coeficiente de expansión isobárica y el coeficiente de dilatación isobárica y el coeficiente de expansión isotérmica, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada. La relación entre CP y CB, que es la misma relación entre el coeficiente de expansión isoentrópica, aunque ustedes no hayan visto entropía, se los pongo en renuncio, y el otro, entonces se llama gamma. Estas son dos relaciones importantes. De esta que está acá, como la temperatura es temperatura absoluta, la que aparece acá es positiva, el volumen es positivo, alfa al cuadrado es positivo, ¿no? Y KT generalmente para muchas sustancias es mayor o igual que C, es positivo. Entonces, ¿qué queda? Queda que CP es mayor o igual que CB. A lo sumo igual. Y que CB, yo lo voy a imponer como condición, tiene que ser mayor que 0. La condición de que CB tenga que ser mayor que 0, esto se lo conoce como condición de estabilidad térmica. Si CB no es mayor que 0, nunca podría, a través de las leyes del primer y segundo principio, nunca un estado termodinámico sería estable termodinámicamente. Es decir, que yo podría encontrar estados con CB negativo, pero no son estables termodinámicamente. Por lo tanto, a mí no me interesa, porque a mí lo que me interesa son los estados termodinámicos estables. Entonces, la condición de estabilidad térmica es que CB sea mayor que 0. Se puede demostrar también, usando algo muy parecido a algo que se llama trabajos virtuales, pero eso lo van a ver recién en el año que viene, que la condición de estabilidad mecánica es esta, que la derivada de P respecto de B a temperatura constante sea menor que 0. Esa es la condición de estabilidad mecánica. Es decir, yo puedo garantizar que la evolución, una evolución de que un proceso sea una sucesión de estados de equilibrio mecánico, siempre y cuando se cumpla esta condición. Si no se cumple esa condición, yo no puedo garantizar la estabilidad mecánica, por lo tanto no puedo decir que la evolución es una sucesión de estados de equilibrio. En ese sentido se interpreta estabilidad mecánica. Un caso interesante a tener en cuenta es el caso del agua. Por ejemplo, acá le estoy poniendo el calor específico a presión constante del agua. Fíjense que el calor específico a presión constante tiene un mínimo a 30 grados centígrados y después sube. Pero en todo este trayecto, siempre CP es mayor que CB.
¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde es igual? Bueno, es igual en la zona donde alfa vale 0, porque como yo le había dicho antes, acá es positivo, pero alfa puede haber situaciones en que valga 0. Ejemplo, el agua, porque el agua se contrae a medida que yo la enfrío, pero paso los 4 grados centígrados y se empieza a expandir. Entonces hay un momento en que el alfa vale 0. Bueno, en la situación en la cual el alfa vale 0, Cp es igual a Cv en el agua. Y eso ocurre a 4 grados centígrados. Para darme cuenta de esto, veo la densidad en lugar de calcular el alfa. ¿Por qué? Porque de la práctica que habíamos visto de la clase pasada, el alfa volumétrico, isobárico, yo también lo puedo reescribir en función de la densidad. Eso está en la práctica. Sabiendo esto, que está en la práctica como tarea para la práctica, que lo habíamos hecho en clase, entonces puedo encontrar donde la densidad tiene un valor, un punto crítico, es donde el alfa se anule. Y donde el alfa se anula, el Cp es igual al Cv. Es decir, por acá. Por esta zona. Fíjense que en esa zona, si bien el Cp no es el mínimo, sin embargo, es igual al Cv del agua. Es el único lugar donde eso ocurre en el agua. Por el comportamiento muy especial que tiene el agua. Pero en otros materiales, en materiales donde no tiene ese comportamiento tan especial, exactamente se verifica de que siempre el Cp es mayor que el Cv. Bueno, y acá se termina la presentación. Bueno, y para terminar, bueno, ya que estás vos solo, Juan Cruz, pero no importa, lo voy a grabar. Voy a hablar algo y para terminar esta clase de hoy, algo muy interesante que quería hablar, lástima que no están todos, que es sobre esto que pongo en la... Es cortito. Las ideas de Leibniz, un poco porque el primer principio, la conservación de energía mecánica, la planteó Leibniz en su discurso de metafísica en el año 1686. Y él planteó la idea de la vis viva y la vis tenebris. O sea, no existía el concepto de la energía como uno creía. Pero yo creo que esto fue de alguna manera el primer intento de concepto de conservación de la energía. Fue, de alguna manera, no tenía forma de generalizar su concepto ni tampoco evidencia. Recordemos que, como había comentado en la presentación anterior, fue Meyer en 1842 el que generaliza el concepto de conservación de la energía. Anteriormente se seguía pensando que se podía burlar la naturaleza y se podía crear energía de la nada. Bueno, entonces, en su discurso de metafísica, Leibniz plantea esto. Porque Leibniz se plantea el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se entiende el tiempo si la energía no cambia? ¿Por qué? Porque se entendía que la evolución del tiempo era un desgaste de la energía. O sea, que la energía se corrompía, ¿no? Y entonces él se preguntaba, ¿cómo yo puedo entender la evolución del tiempo si la energía no cambia? Entonces metió a eso las observaciones de Galileo del péndulo, ¿no? O sea, el concepto del tiempo a través del concepto de evolución del tiempo a través de la medición, o sea, del reloj. Entonces, él elaboró un concepto de una trinidad, ¿no? El tiempo transcurre, la energía se conserva, el reloj funciona, como el reloj funciona,
el tiempo transcurre y así. Un razonamiento que lo llamó circular, o la trinidad del tiempo-energía. Entonces, ¿cómo elaboró ese hecho? Bueno, entonces primero pensó, ¿qué es la energía? Él no sabía qué era la energía. Él sabía que existía algo que se desconoce, pero que necesita para realizar un trabajo o producir un movimiento. Eso era lo que se manejaba en la energía de la época. Porque energía viene del griego, que era causa de movimiento. Entonces, eso era energía para él. Entonces, yo tengo un cuerpo A que viene a una cierta velocidad y choca a un cuerpo B, entonces queda que el cuerpo A ha sido la causa del movimiento del cuerpo B. Entonces, la energía de A es la causa del movimiento del cuerpo B, que él razona, el antes y después de una colisión. Entonces, él supone un principio de... porque él encuentra que el cuerpo A tiene menos movimiento que el cuerpo que antes de ocurrir el choque. Entonces él elabora un principio de conservación y dice, sea lo que fuere la energía, la pérdida de energía por el cuerpo A es en mover B, es la misma que adquiere B al ser movido por A. Ese es el concepto para él de energía o de causas del movimiento. Entonces elaboró un caso canónico. ¿Qué es un caso canónico? Un caso simple, repetible y controlable. Ese es un caso canónico. Entonces él, haciendo lo que se llama modernamente un Gedanken Experiment, o un experimento mental, él dijo lo siguiente. Yo tengo acá, por ejemplo, tengo un triángulo, acá un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, yo agarro y subo el cuerpo con una cierta velocidad V0 y lo dejo ascender por la gravedad. Él sabía de los conocimientos de Galileo que tendría que ascender hasta un punto, acá, y después tendría que descender. Fíjense que son dos planos inclinados, ¿no? Y después tendría que descender. Y él sabía de los estudios de Galileo de que la velocidad final debía ser igual a la velocidad inicial, porque es por movimiento por un plano inclinado. Esto eso lo sabía de los trabajos de Galileo. Entonces, la pérdida de energía que ocurrió acá tiene que ser la misma que la ganancia de energía que ocurrió acá. Es decir, acá ocurrió un fenómeno que él llamó tenebris. Él llamó que ocurrió un fenómeno tenebris, en la cual la energía que desapareció acá fue la misma que ganó acá, o sea, un fenómeno de vis viva, o sea, no sé cómo describir. Fuerza viva, vice fuerza. Fuerza viva. Entonces, la energía perdida, o sea, el fenómeno tenebris, fue el mismo que la energía ganada, o sea, de la energía viva, de la fuerza viva. Por eso la velocidad acá era igual a la velocidad de acá. Él quería explicar el razonamiento de Galileo de otra manera, a través de la energía. Entonces, si se repite el experimento canónico ad nauseam es una falacia, ¿no? Pero es una forma de decir, lo repito ad nauseam. ¿Cómo sale que la energía es igual a un medio de m por b cuadrado? O sea, ¿cómo Leibniz se le ocurre esto? Porque esto sale de la teoría. Leibniz, quiero recordarles que Leibniz desconocía la idea de Newton cuando formula la vis viva. O sea, nosotros, y yo incluido, a mí me dedujeron la energía cinética a través de las leyes de Newton. Pero Leibniz no conocía las leyes de Newton. Entonces, ¿cómo deduce esto sin saber las leyes de Newton? Bueno, entonces, ¿qué sabía? Vuelvo a repetir, ¿qué sabía de Galileo? Él sabía de Galileo es que si yo tengo un objeto que decae en un plano inclinado, ¿no? Desde una cierta altura h, ¿verdad? Entonces él encuentra de que partiendo de velocidad igual a 0, la velocidad final no depende de la hipotenusa y no depende de la masa. Y él sabía que la velocidad final era 2g por h.
solo dependía de la altura. Por otro lado, él sabía de lo que había propuesto Descartes unos años antes, de que él le había dicho que la vis viva, o sea, la fuerza viva que permitía de que incrementara la velocidad, Descartes, sin haber hecho un experimento, totalmente una cuestión netamente racional y platónica, había propuesto de que la vis viva tenía que, o sea, que la energía debía ser la masa por la velocidad. Eso lo había propuesto Descartes. Es lo que ahora conocemos como el momento. Él decía que la vis viva tenía que ser el momento. O momentum, depende como uno en latín. Entonces, ¿qué razonó Leibniz? Entonces se basó en las ideas de uno y de otro. Él dijo, yo me baso en la idea de Galileo para después corregir a Descartes. Porque no le pareció mal la idea de Descartes, pero le pareció que algo no funcionaba en la idea de Descartes, que era el hecho de que cómo algo podía moverse continuamente, o sea, perpetuamente. Ejemplo, el péndulo de Galileo. El péndulo de Galileo se mueve perpetuamente, pero si las ideas de Descartes son correctas, no debería ocurrir eso. Tendría que degradarse la energía. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo razonó Leibniz? Acuérdense, acordémonos que él tenía ya de por sí los conocimientos de Galileo. Entonces él dijo, bueno, tengo una masa, la hago subir una altura h y la dejo caer. Si la dejo caer, como la velocidad final no depende ni de la masa, ni de la forma como lo dejé caer, entonces va a obtener una velocidad final de este tipo. Ahora, haciendo una masa a una altura h sobre 4, ¿no? Y la dejo caer. La velocidad que adquiere en h sobre 4, ¿cuánto va a valer? Esto. Esta dividido 2. Porque o sea, yo hice acá un truco algebraico. Yo acá esta división por 4 la saqué afuera como un medio y me queda así. Lo hice a propósito. Entonces él, ¿qué encontraba? Él decía, bueno, si esto yo lo repito eternamente en un proceso que pueda hacerlo tipo estilo, por ejemplo, un péndulo de Galileo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Para que esto se repita eternamente, la energía, la vis viva que adquiere en este punto tiene que ser la misma que esta. ¿Por qué? Porque esto tiene que repetir, esto de alguna manera, estos dos. Entonces, ¿qué ocurre? Acá yo tengo, por ejemplo, acá la vis viva tiene, ¿qué tiene? Tiene la masa por una velocidad que desciende por h. Y acá la vis viva tiene 4 veces la masa, pero por h sobre 4. ¿No? Y más aún, él cuando planteaba lo que se llamaba la vis tenebris, o sea, la energía que era degradada por el hecho de que yo lo tengo que ascender acá, ¿no? Él encontraba que tenía que ser la misma en ambos casos. Fíjense que si yo pongo acá la masa dividido 4 y 4 veces la masa por h sobre 4, encuentro de que la vis tenebris en ambas era la misma. O sea, imaginen el efecto de los dos planos del triángulo. La vis tenebris en ambos es la misma. Entonces, él, trabajando un poco, encontró que la única manera que la vis viva sea la misma en ambos casos es que en lugar de tener que la velocidad de acá sea tenga con un m por b, tenía que ser una forma de un medio de m por b cuadrado. Él deduce, trabajando, acuérdense que el álgebra en esa época tampoco existía, así que con lo cual él lo tenía que hacer en palabras. Uno diría, qué boludez esta fórmula, pero él lo tuvo que deducir en palabras todo esto. Él encontró que la vis viva tenía que tener esta expresión para que efectivamente la energía cinética acá sea la misma que acá, perdón, para que la vis viva acá sea la misma que acá. Él encuentra que tiene que respetar esta expresión. Entonces, si respeta fíjense, yo no lo deduje sin usar las leyes de Newton, sino con ciertas conjeturas
de conservación de la energía. Entonces, si esto es correcto, entonces puedo plantear un ciclo sin fin, en que paso de una vis tenebris a una vis viva continuamente. Entonces, como esta está acá, es igual a esta, numéricamente, entonces en todo el trayecto tiene que existir algo en la cual esta se va degradando en función de que esta se va ganando, y viceversa. Esta se degrada en función de que esta se gana. Entonces él planteó este concepto, que esto es escritura moderna, ¿no? Que la suma de la vis viva y la vis tenebris se tiene que conservar. Eso hasta ahí Leibniz. Modernamente lo vemos como la conservación de la energía mecánica, ¿no? Como una forma de resolver problemas de la mecánica. Bueno, entonces Leibniz, como digamos así, como Chapa, encontró una manera de resolver problemas de la mecánica, ¿no? A través de una formulación de conservación de la energía mecánica total. ¿Sí? Esto lo hice sin apelar a la ley de Newton. A posterior, creo que fue Clairaut, que demostró que ambos razonamientos son compatibles. Las leyes de Newton eran compatibles con la conservación de energía mecánica de Leibniz. Pero lo que le importaba a Leibniz era este concepto. Era el concepto del decir, no es necesario que la energía se degrade para que el tiempo transcurra. Entonces dice, bueno, yo tengo un hecho de que tengo una vis viva que va a vis tenebris. Entonces el principio de conservación de energía es como el tic-tac de un reloj que se repite ad infinitum. Entonces él pudo, en su discurso, encontrar la veracidad de esto. Conservación de la energía es el tic-tac del reloj de Galileo y que genera el devenir del tiempo. El devenir del tiempo, conservación. O sea, el triángulo que él quiso mostrar tenía sentido. Bueno, esto un poco, digamos, voy a cortar la conversación, la grabación.